Ella es Elane, una bruja viajera que quiere recorrer por todo el mundo, reuniendo experiencias maravillosas. Hola a todos, hoy les traigo el resumen de Majo no Tabi Tabi. Desde que era una pequeña niña, Elane solía leer muchos libros y el que más le gustaba era un libro llamado Las aventuras de Nike. Elane estaba tan fascinada con el libro que decidió convertirse en una bruja para poder viajar como Nike. Al preguntar a sus padres, ellos aceptaron gustosamente. Desde entonces Elane empezó a estudiar para poder convertirse en una bruja. A los 14 años logró pasar exitosamente la prueba para convertirse en una aprendiz de bruja, siendo la más joven en pasar la prueba existente. Elane esta vez tenía que buscar una bruja para que lo adopte como aprendiz, pero para su mala suerte todas le terminan rechazando. Al llegar a la casa se sentía triste por lo que había pasado, hasta que escuchó hablar a sus padres sobre una bruja excéntrica que vivía en el bosque. Elane, al no tener más opciones, fue al bosque para poder buscarla, en el cual conoce a Fran, la bruja que se hacía llamar Polvo de Estrella. Ella acepta rápidamente a Elane como aprendiz. Elane pensaba en recibir entrenamiento, pero la maestra solo hacía que haga los quehaceres del hogar. Después de un tiempo la maestra Fran se dio cuenta que Elane estaba llegando a sus límites. Así que le da una prueba donde ambas se enfrentan, el cual fue una masacre para Elane ya que apenas se podía defender de los ataques de su maestra. Elane se puso a llorar siendo consolado por su maestra, explicándola que lo trataba así porque sus padres se lo pidieron y que también contaba como un entrenamiento para su carácter. Desde entonces comenzó su entrenamiento para convertirse en una bruja. Después de un año Elane logra graduarse recibiendo su broche de bruja y la maestra Fran le da el nombre de la bruja ceniza, así convirtiéndose en una verdadera bruja, terminando así su entrenamiento y llegando la despedida entre maestra y aprendiz. Elane, despidiéndose de sus padres, comenzó su viaje tan esperado. Después de un tiempo de viajar llega a la Tierra de los Magos, donde choca con una chica llamada Saya que no lograba controlar correctamente su escoba. Ambas caen y rompen un tejado al cual Elane repara fácilmente para luego irse. Al intentar buscar un lugar para quedarse, todos los hostales la rechazaban. Es que al chocar con Saya, perdió su broche y sin el broche nadie le reconocía como una bruja, por lo que va al último posada donde se encuentra con Saya, quien trabajaba en aquella posada. Saya le da una habitación para que pueda quedarse. Luego Saya cuenta su historia, también intenta convertirse en una bruja, pero no logra pasar la prueba del aprendiz de bruja, al cual su hermana sí logró pasar, mientras que Saya se quedó para poder pasar la prueba y así cumplir su sueño. Elane termina tomándola como discípula mientras busca su broche, hasta que un día una señora a cambio de dinero le dice que vio su broche y que Saya lo tomó. Entonces en la noche mientras dormían juntas, Elane le dice sobre su broche y que ella lo había tomado, al cual Saya disculpándose se lo devuelve, explicando la razón por lo que lo hizo, así haciendo un buen lazo de amistad entre Saya y Elane, para después retomar su viaje. Después de un tiempo Saya logra convertirse en aprendiz de bruja. Mientras que Elane seguía con su viaje, en el camino se encuentra con una chica que le obsequia flores para que los lleve a la ciudad al cual se dirigía. Al llegar a la entrada de la ciudad, la guardia lo detiene y pregunta sobre las flores, explicándole que las flores eran peligrosas para los humanos. A la mañana siguiente Elane volvió al lugar donde le habían obsequiado las flores, encontrándose con uno de los guardias siendo absorbido por las flores que al parecer se alimentaban de los nutrientes del cuerpo humano. Elane, al ver lo que estaba pasando, solo se retiraba. Mientras seguía con su viaje conoce a Emil, un chico que era el hijo de un alcalde. Emil estaba coleccionando momentos felices para poder regalárselo a Nino, la chica que le gustaba, la cual era su sirvienta. Al escuchar esto Elane recordaba a un libro que había leído, en el cual un hombre reunía momentos felices para poder mostrárselo a su esposa que estaba muy enferma y no podía salir de casa. Emil invita a Elane a su casa a almorzar, al cual acepta. Después de unos instantes aparece Nino, la chica del cual está enamorada Emil. Nino parecía estar asustada. Unos momentos después aparecía el alcalde, de la misma habitación de donde salió Nino. Al parecer el alcalde abusaba de Nino. El alcalde miraba a Elane con lujuria, pero al darse cuenta que era una bruja solo retiró la mirada. Terminando de almorzar por llamado repentina de Emil, Nino deja caer un jarrón por el cual el alcalde empezó a regañarle y tratarle cruelmente. Elane, al ver esto, repara el jarrón con su magia. Después Elane le aconseja a Emil que le muestre el regalo a Nino para poder así animarla. Emil accede a hacerlo, pero Nino en vez de alegrarse solo se ponía a llorar. Instantes después Elane retomó su viaje volviendo a recordar el libro que había leído, el cual no tenía un final feliz, ya que la esposa de aquel hombre terminó más deprimida, llegando a terminar con su propia existencia. Siguiendo con su viaje Elane llega a un reino totalmente destruido en el cual solo el castillo parecía estar intacto. Al entrar al castillo se encuentra con Mirarosé, quien es la princesa de aquel reino. Elane pide una explicación a Mirarosé sobre lo que sucedió en ese reino, al cual Mirarosé da una carta donde lo explica todo. Mirarosé es una bruja que perdió la memoria, por eso ella no sabe lo que realmente pasó en su reino. Además, en la carta mencionaba a un demonio llamado Javalier, quien destruía noche tras noche el reino y que no se detendría hasta encontrar a la princesa.
Mirarose planeaba enfrentarlo ya que tiene el poder para destruirlo. Por la mañana siguiente Elane ayuda a Mirarose con los preparativos. Al llegar la noche comenzaba el enfrentamiento entre la princesa Mirarose y el Javalier, teniendo ventaja la princesa por su magia y sus preparativos. Durante el enfrentamiento Mirarose recupera la memoria. La explicación por lo cual que apareció el Javalier y la pérdida de su memoria. Resulta que Mirarose tuvo un romance a escondidas con el cocinero del reino, del cual salió embarazada. Su padre al enterarse de esto mandó a ejecutar al cocinero y al niño. Mirarose al no poder superarlo juró vengarse de su padre, transformándolo en un javalier que mantenía su conciencia mientras destruía todo, sacrificó sus recuerdos por un tiempo para poner una barrera mágica en el castillo, para mantenerse segura. Por lo que todo fue planeado para poder vengarse de su padre. El enfrentamiento terminó con la muerte de su padre que tenía la forma de un javalier. A la mañana siguiente Elane se da cuenta que Mirarose iba perdiendo poco a poco la cordura, por lo que procede a retirarse. Siguiendo con su viaje llega a la ciudad de Celesteria Real donde visita a la Real Academia de Magia, pero ella no podía ingresar. Mientras se retiraba de la academia se le acercan un grupo de alumnos intentando atraparla. Pero sin éxito. Unos instantes después aparece la maestra Fran quien enseñaba en la Academia de Magia, haciéndoles ver la diferencia entre una bruja y unos estudiantes. Maestra y aprendiz se volvían a reencontrar después de mucho tiempo. Elane se quedó en la academia enseñando a los estudiantes, pasando tiempo con su maestra y sus nuevos estudiantes. Después de un tiempo retoma su viaje llegando a la Tierra de la Honestidad, donde nadie podía decir mentiras debido a una espada que portaba el rey, así que los ciudadanos evitaban hablar. Mientras que dos tipos se peleaban, llega Saya quien ya se había convertido en una bruja y se hacía llamar la Bruja Carbón. Ella detiene la pelea, teniendo un reencuentro emotivo con Elane. En aquella ciudad vivía una bruja llamada Eyemia quien esperaba la ayuda de la Asociación Mágica Unida. La asociación había enviado a Saya para que la pueda ayudar. Eyemia era una bruja que trabajaba para el reino, en donde el rey deseaba deshacerse de todos los mentirosos, por lo cual Eyemia, sacrificando su voz, realizó un poderoso hechizo en una espada para que cuando el rey lo levante nadie pueda mentir. Al perder su voz, Eyemia dejó de serle útil al rey por lo que fue echada del palacio. Saya y Elane decidieron ayudarla para que Eyemia logre recuperar su voz, por lo que se ingenian un plan para ingresar al castillo y destruir la espada. El plan funcionó correctamente, logrando que Eyemia recupere su voz y que la ciudad regrese a la normalidad. Elane mientras seguía con su viaje recordaba que de niña leyó un libro donde se mencionaba a dos países que no se llevaban bien, así que construyeron un muro que los separaba. Cuando la bruja Nike llegó al país dio la idea de grabar escritos en el muro. Elane tenía tantas ganas de ver el muro. Al llegar al país, se dio con la sorpresa de que Saya había llegado primero al país y sugirió que todos graben sus proyectos y sueños en el muro, haciendo que todos graben escritos descontroladamente y como resultado el muro terminó cayendo. Esto hizo que ambos países se lleven mejor. Al seguir con su viaje llega a un pueblo donde se producía vinos, en donde había dos aldeas, esa aldea y esta aldea. Ambas aldeas tenían una gran rivalidad, al punto de verse como enemigos. Elane al llegar a esta aldea, es recibido por el jefe de la aldea, quien le pide ser la doncella que pisotea uvas, al cual acepta porque la jefa de la otra aldea se burlaba de ella. Al terminar de pisotear se da cuenta que la otra aldea hacía trampas para producir más vino, al cual Elane los captura y los lleva a confesar enfrente de todos. Mientras todos discutían del asunto Elane se había embriagado y cuando se empezaron a pelear lanzándose uvas, Elane usando su magia hizo que todas las uvas salieran disparadas como balas noqueando a todos los presentes. A la mañana siguiente despertaron todos. Al darse cuenta de que Elane ya se había marchado, ambos pueblos decidieron olvidarse de la rivalidad reconciliándose seguidamente. Siguiendo con su viaje llega a un pueblo donde había puros peluches y muñecas, en el cual conoce a Seila, la bruja de la noche. Seila había sido enviada por la Asociación Mágica Unida a investigar un caso que atormentaba a las chicas del pueblo, además ella era la maestra de Saya. Elane ayuda con la investigación capturando al culpable que cortaba el cabello a las chicas para luego usarlo en muñecas. Elane mientras seguía con su viaje terminó quedándose sin dinero, por lo que se pone a buscar un trabajo, encontrando uno en donde se solicitaba una bruja. Elane rápidamente se presentó en el trabajo, donde conoce a Estelle, la bruja lavanda, quien buscaba a otra bruja, para que le ayude a viajar en el tiempo hacia el pasado. Estelle quería salvar a la familia de su amiga Selena, los cuales habían sido asesinados, haciendo que en el presente Selena se vuelva una asesina, al cual Estelle como bruja del rey tuvo que ejecutarla.
Stella quiere volver al pasado para impedir que pase todo eso y la razón por lo que solicitaba a una bruja era para que le ayude con su magia, ya que ella usaría mucha magia para viajar en el tiempo haciendo que Stella sacrifique parte de su propia sangre. Una vez llegado al pasado, Stella y Elane empezaron con el plan de salvar a sus padres de Selena, pero el asesino nunca llegó. Unos instantes después el anillo de Elane empezó a trazar un camino, lo que significaba que Stella estaba usando su magia. Al seguir la trayectoria que trazó el anillo, Elane se da con la sorpresa de que la asesina es Selena. Ella fue quien mató a sus padres. Selena explica que siempre fue abusada por sus padres y que por eso los mató. Stella, indignada por lo que estaba pasando, decide ejecutarla, al cual Elane intenta oponerse quitándose el anillo para poder así evitar darle más magia, pero Stella sacrifica sus recuerdos para poder obtener más magia, logrando ejecutar a Selene. Al regresar al presente, Stella no recordaba nada de su amiga. Elane se marchaba llorando porque no había logrado salvarle a nadie. Mientras retomaba su viaje, recordaba lo que había leído en su libro favorito, donde Nike contaba la historia de sus dos aprendices, las cuales eran su maestra Fran y Sayla, la maestra de Saya. Ellas eran aprendices de Nike la bruja, que tenía un aspecto bien parecido a Elane. Fran y Sayla no se llevaban bien, por lo que siempre estaban peleando. Aunque su maestra Nike intentaba hacer que se lleven bien, estas dos solo terminaban peleando. Mientras Nike y sus dos aprendices seguían con su viaje, llegaban a una ciudad, donde son contratadas para poder detener a un grupo de mercenarios que se hacían llamar Compañía Curio, al cual Nike la maestra acepta y le deja como trabajo a sus dos aprendices. Fran y Sayla, al no llevarse bien, decidieron hacer el trabajo por separado, aunque al final las dos son capturadas por los mercenarios. Para poder liberarse, ambas deciden trabajar juntas, formando así una buena amistad. Elane se dirigía a la misma ciudad donde Fran y Sayla se volvieron mejores amigas. Al mismo tiempo, Sayla le encargaba a Saya llevar una caja a la misma ciudad al cual se dirigía Elane. Saya, al llegar a la ciudad, se encuentra con alguno de los integrantes de la Compañía Curio, quienes se habían escapado de la prisión. Intentaron robarle la caja, pero no tuvieron éxito. La anciana del grupo, al no tener más opciones, le dispara una bola mágica, lo cual impacta con Saya, pero no le hace nada. Unos minutos después se encuentra con Mina, su hermana. Elane acababa de llegar a la ciudad. La misma anciana le dispara otra bola mágica a Elane, haciendo que cambie de cuerpo con Saya. Elane, al estar en el cuerpo de Saya, se sentía confundida y por curiosidad abrió la caja que traía, desprendiendo un polvo mágico que cubrió rápidamente la ciudad, haciendo que todos se enamoren. Mina termina enamorándose de Saya, pero en ese momento en el cuerpo de Saya se encontraba Elane, quien la noquea cuando Mina intentaba besarla. Al caminar por la ciudad, Elane se encuentra con Saya, quien estaba en su cuerpo. Ambas se unen y capturan a los integrantes de la Compañía Curio. La misma anciana les mencionaba que el efecto del hechizo que intercambió ambos cuerpos duraría un día. Al mismo tiempo llegaban Fran y Sayla, quienes ya habían capturado al resto de los mercenarios. La conversación de Fran y Sayla con la anciana era como si ellos ya se habían conocido tiempos atrás. Esto hizo que Elane se diera cuenta de que los discípulos del cual habla el libro eran Fran y Sayla. Además, Fran le cuenta que Nike es la madre de Elane. Ella estaba sorprendida, por lo que se propuso viajar más que su madre. Por la mañana siguiente, Elane se despide de todas para continuar con su viaje, mientras que Saya le proponía que Elane la tome como esposa, al cual Elane rechaza. Siguiendo con su viaje, llega a un país en donde se podía convertir en realidad los sueños. Al entrar al país, Elane se encuentra con varias partes de los lugares que recorrió. Además, se encuentra con varias Elanes que tenían personalidades distintas. Una que era intelectual, una que era tonta, una que tenía los pechos grandes. Tres con pensamientos oscuros y otros 7 que tenían su propia personalidad. A la Elane que conocemos la nombran como la protagonista por no tener una personalidad clara. Mientras estaban todas reunidas, aparece la Elane violenta, quien ataca a todas derrotándolas fácilmente. La Elane protagonista era la única que no había sido derrotada, quien se enfrenta hasta que ambas agoten toda su magia. La Elane protagonista y la Elane violenta caen al suelo por el cansancio, ambas conversan haciendo los pases. La razón por la que Elane violenta atacaba a los otras Elanes era porque nunca pudo perdonarse a sí misma por lo que pasó cuando viajaron en el tiempo y no pudo salvarle a nadie. Elane protagonista le ayuda a superarlo y todos se hacen amigas, decidiendo que todas harán de su diario un libro. El anime termina con Elane chocando con una chica llamada Amnesia, quienes por error intercambian sus diarios. Al parecer, en un futuro Elane y Amnesia viajarán juntas.
Aquí termina el resumen de la primera temporada con un final que le da pie a una segunda temporada. No olviden comentar el nombre de un anime que quieren que resuma. Sayonara.